El título del mensaje es: si Cristo verdaderamente está en nosotros, entonces debemos ser sabios. Hermanos, hermanas, oiga lo que les voy a decir. Lo más normal es que al escucharme usted estos temas, llegue a pensar que a poco el hermano Rodríguez trae una nueva doctrina, una nueva enseñanza. Pero yo me voy a limitar a decirle nada más lo siguiente. Si usted de pronto considera que lo que estoy compartiéndole en estos momentos es una nueva enseñanza, le diré que puede ser una nueva enseñanza para usted y para mí, si es que no nos habíamos adentrado en estos versículos. Pero si hablamos con conocimiento de la palabra de Dios y con dirección del Espíritu Santo, les diré que esta enseñanza es tan antigua como el tiempo en que predicó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En otras palabras, si nosotros tenemos la revelación de parte de Dios y entendemos lo que dicen aquí las Sagradas Escrituras, esta doctrina, ¿cuál doctrina? De que si somos verdaderamente creyentes en Cristo Jesús, debemos ser sabios. Esta doctrina es tan antigua como lo es el cristianismo. En otras palabras, es una enseñanza basada en la Sagrada Escritura y revelada por el Espíritu Santo. Comenzamos entonces. Le voy a leer en algunas ocasiones la misma Escritura, pero en diferentes versiones de la Biblia, para que lo que a una Biblia le falte para que podamos entender, la otra versión de la Biblia nos lo provea. Ojalá que me entienda. En sí, no vamos a leer diferentes Biblias, sino la misma Biblia, solo que traducida de los escritos originales por diversas personas. Y como es una traducción de los escritos originales a nuestra lengua, entonces puede ser que 4 o 5 personas leyendo la misma porción en los originales nos den palabras diferentes, pero que lleven el mismo significado. Y eso nos va a ayudar mucho para el entendimiento de la palabra del Señor. Comenzamos. Y esto, mi hermano, mi hermana, oiga bien lo que le digo. Esto que vamos a estar aprendiendo el día de hoy es una realidad que debemos conocer los verdaderos creyentes en Cristo Jesús y que debemos practicar. Y con esto le digo todo. Si nosotros no conociéramos esta enseñanza de la palabra de Dios y no la practicáramos, estaríamos viviendo otro tipo de cristianismo que no es el cristianismo verdadero. Voy a leerle lo que dice la primera carta a los Corintios. Oiga esto, Primera de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Y quiero que ponga mucha atención desde donde yo le voy a estar leyendo. Acuérdese que últimamente estoy tomando solo partes de una escritura con el propósito
de que podamos centrarnos más en nuestro tema. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención y vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, pero en la Biblia Dios habla hoy. Recuerden, comenzamos leyendo la Biblia en la versión Dios habla hoy. Y dice así la palabra del Señor. Recuerde, le voy a estar leyendo la misma escritura en diferentes versiones para que podamos tener una idea clara de lo que realmente nos enseña la Sagrada Escritura. Dice así, en la Biblia Dios habla hoy. Recuerde, nuestro tema el día de hoy se titula: si Cristo realmente está en nosotros, entonces debemos ser sabios. Dice así, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 6, en la versión Dios habla hoy. Yo no sé en su Biblia, la que usted tiene a la mano, pero en esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy, hay una inscripción en letra negra antes de empezar a leer. Y eso también a veces nos ayuda a nosotros a darnos cuenta qué es lo que vamos a estar aprendiendo. En esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy, antes de empezar a leer el versículo 6, dice así: Dios da a conocer sus secretos por medio del Espíritu. Oiga, qué tremendo. Aquí, el traductor de esta Biblia hace un anuncio y dice: a continuación ustedes estarán descubriendo cómo Dios da a conocer sus secretos por medio del Espíritu Santo. Y comienza este versículo 6 diciendo: oiga con atención mi hermano, mi hermana, y grábese esto. Entre los que han alcanzado madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo. ¿Oyó usted, hermano, hermana, que no tiene esta misma Biblia? No se preocupe, se lo voy a leer una vez más. Pero quiero que ponga mucha atención usted, mi hermano, mi hermana, en la Biblia que usted esté leyendo. Y se va a gozar y va a descubrir que realmente, oiga bien lo que le digo, todos aquellos que formamos la Iglesia de Cristo, todos aquellos que somos seguidores de Cristo Jesús, todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios o pueblo del Altísimo en estos días, debemos entender, y no solamente entender, sino practicar lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Una vez más, y ponga mucha atención lo que dice aquí en la Biblia Dios habla hoy, en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. No se olviden, si le estoy leyendo el mismo versículo o la misma escritura, pero en diferentes versiones de la Biblia, es con el único propósito de asegurarnos de tener la realidad de la palabra de Dios, es decir, de tener lo más exacto, lo más seguro de lo que enseña la palabra de Dios. Le voy a leer una vez más este versículo y luego le voy a decir algo. Dice aquí, en la Biblia Dios habla hoy,
en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, comenzando donde dice: entre los que han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo. Oiga, ¿cómo se la voy a separar en 2 o 3 porciones para que la entendamos mejor? Lo mismo que le acabo de leer. Dice así: hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, no es el apóstol Pablo, sino es el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, quien se manifiesta aquí solamente como un instrumento en las manos de Dios. En otras palabras, la enseñanza es de Dios y Pablo es solamente el instrumento a través del cual nos llega lo que Dios quiere que conozcamos, que aprendamos. Una vez más, dice en el versículo 6, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, desde donde empieza diciendo: entre los que han alcanzado madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo. Grábese esto porque estamos estudiando y estamos aprendiendo la palabra de Dios. Se lo voy a dividir en 3 partes. Lo primero sería lo siguiente: entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, ahí sería la primera parte. Entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es: pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo. Hermano, hermana, yo entiendo en la palabra de Dios que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, aquí en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 6, nos está haciendo referencia a el verdadero creyente en Cristo Jesús, que seguramente, como conocemos en la palabra de Dios que hay un nuevo nacimiento, un principio en la vida cristiana, en la vida del Espíritu. Entonces, cuando apenas nace de nuevo la persona, no puede tener una sabiduría espiritual completa. Pero ya desde el momento que la persona nace espiritualmente, ya tiene en sí, oiga bien, la presencia espiritual del Cristo glorificado. Porque al creer en Cristo que murió y resucitó, está creyendo en el mismo Cristo que está en gloria. De manera que al creer que Cristo murió y resucitó, el Cristo glorificado ya mora espiritualmente en él o en ella. Y de ahí, también sabemos que en el momento de creer que Cristo murió y resucitó, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. De manera que desde el primer instante que nosotros creemos en Cristo, ya mora el Cristo resucitado en nosotros, que puede vivir nuestras vidas de una forma tal que agrademos a Dios. No nosotros, sino Cristo que vive en nosotros y que le permitimos que viva nuestra vida. Y a la vez, desde el momento que nos convertimos a Cristo, desde ese momento el Espíritu Santo hace morada en nosotros
porque Él es la nueva vida en nosotros, Él es la novedad de vida eterna en nosotros, su presencia es la novedad de vida en nosotros. Entonces, si en el momento que creemos en Cristo, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, es con el propósito que desde ese primer instante de nuestra conversión reconozcamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y le rindamos todo nuestro ser para que Él obre a través de nosotros. Ojalá que me entienda. Una vez más le voy a leer esta Biblia que es la Biblia Dios habla hoy, en esas tres porciones, donde en la primera dice, estamos leyendo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. En la primera parte dice, entre los que han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría. Ahí me voy a detener. Y aquí le voy a adelantar algo en este momento. Si usted lee esa primera parte, donde dice, entre los que han alcanzado la madurez en su fe, esto tiene un gran significado. Esto quiere decir que cuando uno se convierte a Cristo, Cristo resucitado y glorificado vive en nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Del reconocimiento que nosotros tengamos de la presencia espiritual de Cristo en nosotros, o de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, oiga bien, de ese reconocimiento de la presencia del Cristo glorificado en nosotros, o de ese reconocimiento de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, depende que seamos sabios espiritualmente o que sigamos con el conocimiento y la sabiduría de este mundo. Hermano, hermana, una vez más les digo, o me estoy volviendo loco, o ya de tan viejo digo una cosa por otra, o a poco Dios me está iluminando y me está revelando su palabra. Porque yo lo que entiendo aquí es lo siguiente, que se tiene que hablar sabiduría espiritual. Y esa sabiduría espiritual no tiene que ver nada con la sabiduría de este mundo, sino que es sabiduría de lo alto. ¿Y sabes qué me viene en estos momentos? Me viene en estos momentos la idea de que yo he estado hablando sabiduría espiritual con hermanos de ya mucho tiempo de convertidos y algunos que apenas comienzan en el Señor. Y te voy a decir cuándo me muestra el Señor que lo he vivido. Voy a nombrar. Hay una iglesia que es la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, en la ciudad de Fort Worth, acá en el estado de Texas, en Estados Unidos, que cuando yo estoy con ellos de visita, si el servicio es a las 7 de la noche, venimos terminando como a las 10:30 de la noche. Al terminar el servicio, a eso de las 10:30 de la noche, nadie se va a su casa. Y las hermanas, que son varias de la misma familia, se van rápidamente, ahí está la casa del pastor, y empiezan a poner agua a calentar, empiezan a calentar comida que ya la prepararon desde la tarde, y ya solamente nos invitan a que tomemos lugar y nos sentemos
y participemos de una cena muy rica. Y después de la cena ofrecen un cafecito, y mientras que nos tomamos ese cafecito, comienzan los hermanos y las hermanas a preguntar por ciertos pasajes de la Biblia qué significan, y comienzan a preguntarme: hermano Rodríguez, tal día usted dio un mensaje donde usted habló acerca de una revelación sobre esto. A ver, cuéntenos. Y hermanos, ahí estamos platicando de lo que enseña la palabra de Dios, de los milagros de Dios, de los planes de Dios. Y ahí nos dan las 2 o 3 de la madrugada, donde no mencionamos nada que tenga que ver con nuestra vida, ni en familia, ni en el trabajo, ni en el mundo, sino solamente hablamos de cosas que tienen que ver con la obra de Dios y de cosas espirituales. Y aquello es maravilloso. Me encanta estar en reuniones como esas. Bueno, volviendo al punto y recordando lo que dice la palabra de Dios, les recuerdo el título del mensaje. ¿Cómo le llamé al mensaje en este día? Le llamé de la siguiente manera: si Cristo verdaderamente está en nosotros, como lo entendemos, como dice la Biblia, y como nosotros decimos frecuentemente, entonces debemos ser sabios. Pero yo le digo, hermano, hermana, y me estoy tomando todo el tiempo que sea necesario. Posiblemente esta sea una de las enseñanzas que nos van a acompañar de aquí hasta que Cristo venga, porque esto es muy profundo. Esto no se aprende de la noche a la mañana, ni hay que practicarlo solamente unos días. Esto es parte vital de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Solo quiero que se recuerde aquí, según entiendo yo las cosas, por eso le digo, mi hermano y mi hermana, en estos últimos años, les he predicado mensajes, les he compartido mensajes que nunca se los había compartido. Y no se los había compartido nunca porque he estado ocupado compartiéndoles otros mensajes, no menos importantes que este, para que se dé una idea, todo lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Pero hoy estamos ocupados en lo que la Biblia dice, y no me refiero a un libro nada más, sino que entendemos que la Biblia es la bendita palabra de Dios, y que cuando nosotros leemos la Biblia, estamos siguiendo las instrucciones del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, aquí tenemos lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que en un cierto grupo de personas se va a poder hablar espiritualmente. Y a lo que yo entiendo, solamente hablando espiritualmente se habla como se debe de hablar en nuestra nueva vida. Y que cuando nosotros hablemos espiritualmente con sabiduría, entonces vamos a poder estar agradando a Dios y todas las cosas nos van a salir bien. Una vez más, les voy a leer este versículo
en la Biblia Dios habla hoy, y luego lo vamos a dejar ya guardadito para pasar a otra Biblia. Posiblemente alguien diga, hermano Rodríguez está repitiendo mucho. Me estoy entreteniendo a ver si logramos entender que esto sea revelación de parte de Dios, y que al entender que es revelación de parte de Dios, la recibamos y entonces demos un paso gigante en el camino de Dios. Porque llegar a ser sabios, como dice aquí la Escritura, es como quien dice pasar de este lado al otro lado. Y una vez más le digo, podemos estar en estos días en una iglesia y ser el líder de la iglesia, o puedo yo ser el líder de una organización, pero si no tenemos la revelación de estas escrituras, seré el líder de una organización más religiosa. Seré el pastor de una iglesia que practica nada más otra religión. Pero yo entiendo, y usted me corrige si estoy en un error, yo entiendo que aquí en la primera carta a los Corintios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está diciendo que puede haber en la iglesia un grupo de personas que están en un nivel espiritual que pueden estar hablando solo sabiduría divina. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, entonces será hablar en otras lenguas. No, hermano, no, hermana. En nuestro mismo idioma, pero que tenga esencia espiritual, que tenga sabor espiritual, que tenga olor espiritual. Ya me va a ir entendiendo, hermano, ya verá. Se los leo por última vez. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. En la Biblia Dios habla hoy. Y dice así. Y quiero que sepa que no escogí la Biblia Reina Valera porque siento que esta Biblia nos habla un poquito más claro. Pero si usted tiene la Biblia Reina Valera, compárela con esta y verá que es exactamente lo mismo. En esta Biblia Dios habla hoy, en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6, dice así: entre los que han alcanzado la madurez en su fe, fíjese bien, entre los que han alcanzado la madurez en su fe. Usted sabe lo que es madurez, ¿verdad? Para que podamos entenderlo mejor, pensemos en un aguacate. Usted conoce los aguacates, ¿verdad? Es una fruta de color verde o negro y usted los ha probado seguramente y sabe que son riquísimos. Y desde el momento que usted lo mira, ya quisiera hacerse un guacamole, decimos en México, o ya quisiera abrirlo y ponerse unos pedacitos de la pulpa interna en una tortilla caliente y ponerle sal y un poquito de salsa. Y no estoy hablando porque tenga hambre, estoy hablando porque estoy ilustrándole este tema. Usted mira un aguacate de color verde, pero mientras que usted no lo toque, usted no sabe si esa fruta está ya lista para comerse o está verde o está dura. Desde el momento que usted ve un aguacate de color negro, se le apetece comerlo. Pero hasta que usted no lo toque, usted no va a saber si esa fruta está lista para comerse. Entonces, dice aquí, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, quiere decir, hay un momento en el cual ya
la fruta se puede comer, ya se puede degustar, ya se puede gozar, paladear. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, hermana? Aquí dice, entre los que han alcanzado la madurez en su fe, que yo diría, los que ya han alcanzado el punto comestible, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. ¿Qué quiere decir con eso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Que se trata de que los que hemos creído en Cristo hablemos todo el tiempo sabiduría divina. Oiga bien, sabiduría divina. Y que para ello necesitamos participar de algo que nos prepara, que nos pone aptos para participar de aquello. Y dice, entre los que han alcanzado madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Y mire lo que dice en la tercera etapa, porque se los seccioné. En la tercera parte dice, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo. O sea, que aquí, según entiendo yo, vuelvo una vez más al punto. Según entiendo yo, los que realmente hemos creído en Cristo Jesús, debemos hablar sabiduría. Y de pronto a poco, algún hermano, alguna hermana se ha sentido mal, porque de pronto yo he dicho con toda libertad, no cualquier persona ignorante va a hablar de las cosas de Dios. Me refiero a esto. No cualquier persona que tenga la sabiduría de este mundo va a hablar la sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque aquí dice que esa persona debe alcanzar un grado de madurez espiritual o debe llenar los requisitos para poder hablar sabiduría espiritual. Y alguien podría decir, entonces tengo que esperar 20 o 30 años. No, hermano. Le hablé hace un rato ya del reconocimiento de la presencia del Cristo glorificado en nosotros. Cuando yo digo el Cristo glorificado, me estoy refiriendo al Cristo vivo que actualmente está en poder y gloria, que está en la gloria de Dios en todo su poder y en todo su esplendor. A ese Cristo me refiero. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y delante de los discípulos de Cristo, delante de los apóstoles, Él ascendió o se fue a su gloria. De manera que tenemos el conocimiento que Él está en la gloria después de haber pasado por la muerte y la resurrección. Pero cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, entonces instantáneamente ese Cristo glorificado se hace una realidad en nosotros. De manera que cuando realmente creemos en Cristo Jesús, como dice la Biblia, desde ese instante quedamos siendo uno en espíritu con Cristo. Lo mismo que el Espíritu Santo, desde el momento que creemos en Cristo verdaderamente, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Para qué? Para que desde ese instante, a medida que cada uno de nosotros reconozca la presencia del Cristo glorificado o del Espíritu Santo en nosotros,
le ceda la dirección de sus planes, de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Ahí es donde se encuentra la madurez o la sensatez de dar lugar primeramente a aquel que está presente en nosotros. Porque puede ser que en estos momentos me esté escuchando un hermano o una hermana que apenas comienza en los caminos de Dios y entiende que en realidad Cristo está morando en él, en espíritu. Entiende que el Espíritu Santo está morando en él. Y con todo el temor que se requiere, él sencillamente y humildemente le dice: Señor Jesús, sé que estás en mí. Por favor, que yo no piense cosas para hacer planes en lo que voy a hacer mañana. Que no vaya yo a hablar cosas que no debo. Que no vaya yo a hacer cosas que no debo hacer. Y lo mismo habla con el Espíritu Santo y espera y pide dirección y piensa antes de hablar y antes de actuar. Y de ahí comienza ese hombre o esa mujer a hablar sabiduría y a actuar en sabiduría divina. Le voy a leer otra Biblia. Mire cuánto nos hemos entretenido en mirar solamente una versión de la Biblia. Casi se nos termina el tiempo y apenas hemos visto una versión de la Biblia. Le voy a leer en la Biblia, vamos a ver aquí, en la Biblia, le voy a leer ahora la Biblia nueva traducción viviente. La Biblia nueva traducción viviente. Oiga lo que dice. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. En la Biblia nueva traducción viviente, dice el apóstol Pablo: cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Es exactamente lo mismo, dicho con otras palabras. Aquí en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice el apóstol Pablo: cuando estoy con creyentes maduros, los que ya han madurado, los que ya están en forma de poderlos digerir espiritualmente, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Oiga bien, ¿quién es el que aprendería de quién aquí? ¿Sería que el apóstol Pablo va buscando encontrar a hermanos o a hermanas con sabiduría divina para poder aprender de ellos? ¿O sería que el apóstol Pablo va buscando a hermanos y a hermanas, los cuales tengan el reconocimiento del Cristo glorificado en ellos, tengan el reconocimiento del Espíritu Santo en ellos, para poder hablar con sabiduría divina que el Espíritu Santo habla a través de él? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Que de pronto el apóstol Pablo decía en una carta a los hermanos en Corinto, a los cristianos en Corinto: voy a ir a visitarlos. Y todos los hermanos encantados, va a venir el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: voy buscando, oiga bien, encontrarme con cristianos maduros. Vamos a usar la palabra contraria: inmaduros. ¿Qué entendemos por la palabra inmaduro? Cuando de pronto cometemos errores,
Mire, yo he estado en 2 oportunidades hablando con mis hijos en su adolescencia. Y digo en 2 oportunidades porque tuve hijos adolescentes hace muchos años atrás. Y un día los senté. Y tengo hijos jóvenes ahora que hace no mucho tiempo eran adolescentes y los senté también. Y les dije, hijos, en esta vida se cometen errores por ignorancia y se cometen errores por sabiduría. Y les digo, no les estoy diciendo que se cometen errores porque son ignorantes, buscando que ustedes piensen que los estoy ofendiendo. No los estoy ofendiendo. Les estoy hablando de la ignorancia de lo que uno no sabe, para que me entiendan mejor. Y les digo, por ejemplo, y estábamos con el asunto de manejar un vehículo, que en sus diversas etapas, los primeros de hace muchos años, con los recientes últimamente, tenían que manejar un vehículo. Y yo tenía que darles consejos. Y yo les decía, alguien se ve envuelto en un accidente automovilístico por ignorancia, no porque sea un ignorante. O sea, como que estamos ofendiendo a la persona. Es que no tiene la práctica, no tiene la experiencia, y ahí es a donde yo me refiero con la palabra ignorancia. Se puede cometer un accidente vial, un accidente vehicular, por ignorancia o por falta de experiencia, porque no tiene madurez. Y les digo, y muchas veces cometemos un accidente los que supuestamente ya somos muy experimentados, pero lo cometemos porque nos confiamos, porque de pronto nos sentimos suficientes y de pronto nos arriesgamos sin poner atención. Entonces, mi hermano, mi hermana, aquí estamos hablando de una ignorancia, de no saber, de no conocer lo que es espiritual. Y por eso le digo, puede ser que muchos cristianos, y no le digo nada más puede ser, estoy seguro que está sucediendo, que muchos líderes, oiga bien, de organizaciones religiosas. Cuando le digo un líder de una organización religiosa, puede ser un líder que esté a cargo de 10,000 iglesias. Sin embargo, puede ser el encargado de 10,000 iglesias, pero si no ha leído y entendido esto, no podrá hablar sabiduría espiritual. Podrá hacer muchos planes, estrategias, cómo crecer, y para eso muchos pastores buscan las estrategias humanas de cómo traer mucha gente a la iglesia y usan eso, y por eso crecen las iglesias. Y no estoy menospreciando a nadie, estoy aquí con lo que es espiritual. Entonces, si nosotros podemos descubrir aquí, dice el apóstol Pablo ahora en la Biblia Nueva Traducción Viviente, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. ¿Qué le parece? O sea, el apóstol Pablo venía a la iglesia en Corinto, a la iglesia cristiana en Corinto, y esperaba encontrar a cristianos maduros,
a cristianos a manera de que tanto él como una fruta comestible, como los hermanos a donde iba también como una fruta comestible, pudiéramos servir en la mesa del Rey para que Él participe de nosotros. Ojalá que me entiendan. Dice el apóstol Pablo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Una vez más le digo, el apóstol Pablo no estaba diciendo que venía buscando a personas cultas, preparadas en las universidades de este mundo, sino que estaba hablando que venía y esperaba encontrar personas temerosas de Dios, aunque fueran de un día de nacidas espiritualmente, pero con ese temor, con ese respeto a Dios, que honraran a Dios, para que todo lo que Él hablara encontrara acomodo en el corazón de ellos, y que los que estuvieran recibiendo la enseñanza respondieran de tal manera que durante todo el tiempo que estuvieran delante de la presencia de Dios, solamente fuera el lenguaje espiritual el cual estuviera moviéndose delante de Dios. En la próxima oportunidad que tenga, le voy a tocar algo que dijo el apóstol Pablo aquí mismo a los Corintios. Fíjese bien. El apóstol Pablo, escribiéndoles a los corintios, les dijo, y ni mi palabra, grábese esto, y ni mi predicación fueron con palabras de humana sabiduría. Aquí está, aquí a un lado, pero solo se la cito de memoria para que me entienda, por las palabras que dijo el apóstol, y ni mis palabras, ni mi predicación han sido de humana sabiduría. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ni mis palabras, las palabras que como hombre hablaba, que las palabras que como Pablo hablaba, no eran palabras de humana sabiduría, sino que buscaba dejarse mover para hablar lo que realmente tiene que ver con el crecimiento espiritual, lo cual tiene que ver con lo que honra al Espíritu Santo y no con lo que él pensara que era correcto hablar. Y hermanos, hermanas preciosos, déjenme decirles, entre los cristianos, cuando hablamos entre los cristianos, hay mucho egoísmo. El yo se mueve por todos lados. Y aquí el apóstol Pablo hace una declaración ahí donde yo le digo, donde dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra, ni mi predicación, fíjese bien, han sido palabras de humana sabiduría. ¡Qué tremendo! Ni mi palabra ni mi predicación han sido palabras de humana sabiduría. Hermanos, hermanas, esto está precioso. Quiero nada más terminarle aquí para no mezclarme con la otra escritura que vamos a tomarla en otra oportunidad. En la Biblia dijimos Nueva Traducción Viviente. Dice así, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Y termina diciendo, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo. Lo más importante, mis hermanos, mis hermanas, es que tengamos esta revelación de que una cosa es la sabiduría de este mundo
y que podemos los predicadores estar predicando solo sabiduría de este mundo, y que podemos estarnos comunicando entre nosotros con sabiduría de este mundo, y podemos vivir así hasta que Cristo venga, y podemos nunca tener la revelación de lo que es la sabiduría divina, o podemos poner atención, tener respeto y recibir la revelación de parte de Dios, que existe la sabiduría divina, la sabiduría no de este mundo, y que eso es lo que nosotros debemos estar hablando como hijos, como hijas de Dios. Les voy a leer una Biblia más o una versión de la Biblia más y ahí nos vamos a detener. En la Biblia, traducción en lenguaje actual dice así: cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la que emplean la gente y los gobiernos de este mundo. Hermanos, hermanas, ahí me voy a detener. Si usted se recuerda, al mensaje de hoy le titulé: si Cristo verdaderamente está en nosotros, entonces debemos ser sabios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, sin importar, oiga bien, sin importar quiénes somos, porque desde el momento que nosotros nos entregamos a Cristo, prácticamente ya para el mundo, para nosotros ya no somos nada. Oiga bien lo que le digo. Porque el mismo Cristo dijo, si usted se recuerda bien: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y hace unos días les hablé acerca de Primera de Corintios 6, 19, donde dice que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, ya pertenecemos a Dios porque Dios nos compró por la sangre de Cristo. Y que ya nosotros no nos debemos a nosotros mismos. Que ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Y que porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y somos pertenencia de Dios, debemos permitirle al Espíritu Santo que sea el que obre a través de nosotros. Que nosotros no tenemos, como decimos en México, ni voz ni voto. Como personas pensantes, como personas conocedoras de lo que es la sabiduría de este mundo. Ya nosotros pertenecemos al Espíritu Santo porque Dios nos compró con la sangre de Cristo y ahora el Espíritu Santo es el dueño y Señor de nuestra vida, para que Él, no nosotros usando la sabiduría del Espíritu Santo, sino Él a través de nosotros hable lo que tenga que hablar. Con esto voy a terminar. Muchas veces o leemos en un libro cristiano o escuchamos en una predicación, y aún hay veces que en la misma Biblia encontramos una traducción donde dice que tal persona o tal profeta o tal apóstol habló por el Espíritu Santo. Y yo ahí no entiendo la verdad. Yo digo, ¿cómo yo voy a hablar por el Espíritu Santo? ¿No será que el Espíritu Santo tiene que hablar a través de mí? Entonces muchas veces como que nosotros decimos, yo voy a hablar por el Espíritu Santo, como diciendo, yo tengo una capacidad y voy a usar al Espíritu Santo para que te dé el mensaje. Con eso los dejo pensando
Y un día de estos me voy a meter para que podamos descubrir este asunto, donde a veces nos ubicamos y que a veces nosotros mismos nos confundimos. Bueno, hermanos, el tiempo se acabó. Si usted considera que ya por la edad, por los años que tengo y por los problemas que he tenido con estrés y depresión y tanta cosa, por tantos problemas que he tenido a través de los años en el ministerio, y usted considera que estoy en un error en lo que le estoy diciendo, con un solo versículo de la palabra de Dios he entendido que existe sabiduría divina en la cual deberíamos andarnos moviendo usted y yo como verdaderos creyentes en Cristo, y que hay sabiduría humana, terrena, mundana, en la cual podemos andar mezclando las cosas de Dios y vivir no una vida en el espíritu, sino una vida religiosa.